Muy bien, y lo hemos tenido hace un tiempo, hace muy poco recibió algunas críticas fuertes. ¿Cómo le va a cocinar? ¿Cómo? De todas maneras, le dijeron medio cara dura. Ah, sí. No, por, no por fue preguntar, por preguntar cuándo se hacen las obras que se prometieron para Salta, nada más. Bueno, si es el costo, seguiré siendo cara dura. ¿Qué le va a hacer? Para eso estamos, ¿no? Le explicamos a la gente, Pablo, cuando fueron unas audiencias, preguntó que quería conocer en detalle qué era el Plan Belgrano, y José Cano, el titular del Plan Belgrano, se enojó mucho, injustificadamente, porque la sensación que uno tiene es que el Plan Belgrano es promesa interesante, pero bueno, hoy el diario publica de que parece que van a hacer algunas inversiones que no sé si están adentro del Plan Belgrano en el interior de la provincia. Sí, un poco, a ver, cuando se anuncia el Plan Belgrano, nosotros lo recibimos con mucha expectativa favorable, porque era hablar de una serie de obras que necesita la provincia, las provincias de la región noaenea, y que iban a cambiar la situación vinculada a la competitividad de la región, ¿no? Obras de ferrocarril, obras viales, obras de infraestructura de riego, vinculadas a la energía. Y bueno, pasó 8 o 9 meses. En realidad la situación se dispara cuando se publica un decreto de necesidad y urgencia que firma el presidente Macri con una transferencia de 98.000 millones de pesos para obras de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, el famoso obra Sí. de la terminación del ferrocarril Sarmiento en Buenos Aires. Sí, el soterramiento. El soterramiento, una obra faraónica que se está haciendo, que bienvenida sea. El tema es que si hay plata y urgencia para las obras en la Ciudad de Buenos Aires, lo que nosotros queremos es que haya la misma consideración para las obras del norte. Cuando yo hago ese planteo en la sesión donde estaba informando el jefe de gabinete, que la verdad que él me la contestó de una manera muy respetuosa, porque no nos poníamos de acuerdo qué era Plan Belgrano, porque uno accediendo a la página de la jefatura de gabinete ve como obras del Plan Belgrano una serie de obras que ya venían ejecutándose y que no tienen que ver con esta definición de obras desde el punto de vista económico importante, sino hacía referencia a la construcción de jardín de infantes, de vestuarios en piletas, obras que ya venían con el 90%. Bueno, Javier Damín me dijo que en muchos casos eran obras que ya se habían iniciado en la gestión anterior. Sí, obras que tienen entre el 80 y 90% de ejecución. Como yo ya tenía el listado porque me había preparado para la reunión, bueno, eso puede haber molestado al encargado del Plan Belgrano porque se transparentó la realidad, y la realidad indica de que hasta ahora no hay una sola obra del Plan Belgrano licitada en la provincia. Lo que sí noto que desde ese momento hasta ahora empezaron a anunciarse un montón de cosas. Bueno, bienvenida sea que todo lo que se planteó se termine, porque si el resultado por haber generado este informe es que se aceleren las obras, yo me considero que se cumplió el objetivo. Esperemos que realmente esto se dé, lo vamos a discutir seguramente también en el presupuesto. Y yo me planteo algunas dudas con el tema financiación, porque estamos hablando de 16.000 millones de dólares para todo el NOANEA, es una cifra importante, y hasta el momento todavía yo tengo la teoría de que el gobierno no inició el plan de ajuste, ha aumentado el déficit fiscal. Entonces uno dice, ¿de dónde salen esos 16.000 millones de dólares? Bueno, a ver, creo que sí, el gobierno a la altura de hoy pensaba que en la Argentina había mayor nivel de inversión que el que realmente hay. Cuando se resuelve a comienzos de año la situación vinculada a los holdouts y se aprueba la ley para salir del default, creo que el gobierno pensaba que la reacción inmediata de los inversores privados y de algunos organismos era garantizar inversiones en Argentina. El problema es que vos podés salir del default. Ahora, si vos te acostás con una tarifa y te levantás con el 1.500% más, o si te es más redituable poner tu plata en los bancos que arriesgarla a poner un negocio o una empresa, igual las inversiones no van a venir. Argentina necesita resolver algunas cuestiones domésticas, ¿no?, que tienen que ver, primero, con traer la plata de los argentinos que la tienen afuera, porque los inversores primero dicen, ¿ustedes quieren que vamos a invertir en Argentina? Bueno, traigan la suya a la Argentina. Hay mucha gente que tiene mucha plata en la Argentina que la tiene afuera. Entonces hay muchos inversores que dicen, bueno, llévenla ustedes primero. Sí, se habla después, entre 200 y 400 mil millones de dólares. Y después ponemos dólares. nosotros. Eso es el primero. El segundo es el tener costos fijos predecibles, y uno de ellos es las tarifas, ¿no? O sea, nadie va a pensar en invertir aquí
si no tiene una ecuación económica estable, una seguridad jurídica. Todavía estamos discutiendo desde el mes de abril hasta ahora cuál es el cuadro tarifario en Argentina. Y en tercer lugar, que el gobierno resuelva su interna. La interna de Sturzenegger, que quiere mantener las tasas altas para que la plata no esté circulando y no aumente la inflación, y Pratgay, que le pide a Sturzenegger que afloje un poco con las tasas porque necesita reactivar la economía. Hasta que el gobierno también no termina de resolver esa interna, la cuestión se dificulta. Entonces, las inversiones no dependen solamente de la imagen de Argentina hacia afuera desde el punto de vista de las negociaciones por las inversiones, sino resolver también algunas cuestiones de la economía argentina. Si vos tenés un mercado interno caído, ¿y quién va a venir a invertir si no tiene a quién venderle? Entonces, también es un tema que... Y un mercado internacional que también está prácticamente prácticamente... en crisis. Nuestro principal socio comercial, Cayó el Brasil, comercio internacional. Está complicado. Obviamente que Europa todavía tiene sobrante o excedentes de su época de recesión en materia también industrial y productiva. Entonces, está esa amenaza permanente de invadir la Argentina, ni que hablar del mercado asiático de productos extranjeros. Es el otro problema que tenemos hoy en Argentina, definir cuál es la política de apertura de las importaciones, ¿no? No puede ser que nuestros productores del sur compitan con manzanas de Chile. El otro día fui a Orán y me decían que también había naranjas que estaban importando de algunos lugares de Europa, lo mismo que puré de tomate, puré de tomate, España, exactamente. Decían, yo no podía creer cuando me decían, estamos compitiendo con naranjas de España y frutilla de Polonia, la verdad, que no podía creerlo. Chancho de Dinamarca. Entonces vos decís, está bien que se abran las importaciones para los insumos necesarios, por ejemplo, para la producción de tecnología, o para las herramientas o las piezas que necesitan determinadas maquinarias que hacen a la producción. Ahora, para competir con la producción consolidada, y la verdad que esta receta en Argentina ya la vimos, entonces la caída del mercado interno, la caída del consumo, la apertura indiscriminada de las importaciones, punto suspensivo, y después en algún momento la oración se completa con desempleo. Entonces, no es que es nada nuevo de lo que ya podemos haber visto. Creo que esta idea de combatir la inflación con recesión ya la conocemos, y habría que apostar alguna vez a combatir la inflación con mayor nivel de productividad, que no que caiga la demanda de consumo. Al revés, mantenerla estable la demanda de consumo y tratar de aumentar los niveles de producción. Vos sabés que la semana pasada todo el mundo celebraba que habían aumentado la venta de autos. Y yo decía, guarda, porque la venta de autos vos agarrás los avisos de las concesionarias y prácticamente están destrozando el mercado, 50, 60 mil pesos de descuento, y son autos importados que vienen desde Brasil por excedente o desde el mismo México por excedente. Y hoy se anuncia, ADEFA cayó un 8,5% la producción de automotores en la Argentina, aún habiendo aumentado exportaciones. Lo que pasa es que, a ver, también nosotros como sociedad argentina tenemos que hacer una evaluación de algunas cosas. Atrás del boom de comprar la producción importada, siempre después a la larga, los mismos que teóricamente creemos que nos beneficiamos, después nos perjudicamos porque en algún lugar de nuestro entorno, de nuestra familia, de nuestra situación personal, empiezan a aparecer los despidos, ¿no? Claro. A ver, vos no vas a dejar de comprar lo que venías comprando. Si lo compras importado, no se fabrica más aquí, hablamos de alimentos, ¿no? Sí, sí, sí. Y si no se fabrican más aquí, la gente que los producía se queda sin trabajo. Entonces, por ahí los economistas, y en esto como economista lo vas a entender, a veces hacen demasiado complejo las explicaciones ex profeso de aquellos que defienden determinada manera de ver la economía para que no se entienda, pero esto es así. O las cosas se fabrican en la Argentina tratando que se fabriquen bien a un nivel de competitividad importante, o se las traen de afuera y la gente se queda sin trabajo. Y esto ya lo vimos en nuestro país. Creo que el gran debate en estos momentos en la Argentina, ¿no? El gran debate de estos momentos en la Argentina es para dónde rumbea en cuanto a su visión económica, qué es lo que va a generar si la Argentina sigue profundizando su curva en ascenso de desempleo, porque es un tema, no es un dato menor lo que ha ido marcando el INDEC del aumento de la tasa de desempleo más del 9%. Estamos ya en las principales ciudades industriales ya pasó el 10%, está el 10 y el 11%. Sí, conurbano de Rosario, Córdoba, Buenos Aires, Mar del Plata está arriba del 11,5%. Y es que esto se va a dar, porque por ahí uno no va a notar tanto el aumento de desempleo en lugares donde hay una actividad primaria, porque
que no varía tanto, pero sí en los lugares donde se desarrolla una actividad industrial, es donde las industrias están suspendiendo gente o están despidiendo. Entonces, ahí es donde creo que es la discusión de ahora. Si nos decidimos en la Argentina a que el Estado vuelva a ocupar un lugar importante en la promoción de la economía, yo anteponía, por ejemplo, la decisión importante que se tomó aquí de destinar los 300 millones de dólares de inversión que está haciendo el gobernador Urtubey a obras de infraestructura. Es una medida contracíclica que apunta a atacar la recesión de otra manera, no con el achicamiento de la actividad, sino el gobierno o el Estado favorece más actividad. Y esa actitud yo no la veo todavía a nivel nacional. Vos sabés que es muy interesante lo que planteás también con relación a tarifas. Hay una información de último momento, no sé si la tenés, Sí. que se va a proponer alrededor del 203% promedio. Eso lo anunció Gerardo Morales, el gobernador de Jujuy, que tuvo una reunión con Aranguren. ¿Es razonable esa tasa? Mira, yo no creo más en los anuncios de cifras. Yo quiero que me desglosen y quiero ver por qué es esto del 203 promedio, quién va a pagar más y quién paga menos, y quiero ver cómo se aplica esa tasa o ese porcentaje de manera diferenciada en cuanto a la situación del interior. O sea, si se sigue insistiendo a que el porcentaje de aplicación es lineal, es un fracaso más. Entonces, Es decir, seguimos en zona tropical nosotros. y bueno, habría que a traerlo a estos tecnócratas del Ministerio de Energía a vivir estos días aquí en Salta, o a mandarle fotos, o que accedan solamente al servicio meteorológico. O sea, el frío que está haciendo aquí en Salta, cuando la tienen catalogado a nivel nacional como zona de clima tropical permanente, por eso dicen que acá el gas tiene que salir más caro, porque no se usa tanto. Esto es un desconocimiento total de la Argentina. Cuando nosotros discutimos con el presidente de la ENARGA la recategorización de Salta y con el ministro Aranguren la tarifa, mostraban un desconocimiento total de la Argentina. Porque pensar que vamos a seguir insistiendo en soluciones lineales, así sea el 10%, el 15%, el 200% o el 300%, es injusto que sea lineal, porque nosotros partimos de una tarifa superior. Entonces claro, yo la verdad que no me puedo poner ni contento ni triste por el 203, porque no les creo más nada, porque, ¿por qué te voy a decir? ¿Cómo puede ser que decían que era necesario un aumento del 1500% al comienzo, ¿no?, en el mes de abril, para cerrar la crisis energética, y ahora hablan del 203%? ¿Quién se llevaba lo del medio? Claro. ¿A dónde se la llevaban? Porque alguien se la estaba llevando. Porque primero decían, no, es 1500%, después decían que es 400%, ahora te dicen 203%. Entonces, si ahora es 203%, ¿quién es el irresponsable que dijo que en el 1500% era lo necesario? Entonces, si la gente no se quejaba, si las organizaciones de defensa del consumidor no se quejaban, si no había movimientos desde la política, pasaba un 1500% y la reventaban a la gente. Entonces, que hoy salgan a decir que es el 203%, confirma la bestialidad que fue querer cobrarle a la gente 1500 y aún 400%. Entonces, lo que tienen que explicar quién se llevaba esa diferencia, porque alguien se la estaba llevando de arriba, ¿sí?, sin exigirle control de inversiones, sin saber a dónde iba a ir la plata, sin ver las ecuaciones de las empresas. Entonces, ¿cómo puede ser? No estamos hablando, bueno, no, 1500 no, va a ser 1100 o 1000 o 1300, no. Están bajando de una propuesta inicial de 1500 al 203. Entonces, no puede haber tan grado de... Yo ya no creo en las improvisaciones. Yo creo que fue una vivada de alguien que si pasaba, pasaba, y si pasaba te afanaban el 1500% de aumento, y después el 400%. Como esto generó tal nivel de reacción, a ellos, al que decidió eso, ¿no?, le importó más una encuesta de caída de imagen que lo que decía la gente. Cuando vieron que la imagen del gobierno se empezaba a caer, ahí tomaron la decisión de meter el 203, que hay que ver cómo es el 203. Yo por eso quiero ver cómo se compone y si realmente va a ser un 203 de impacto en la facturación o un 203 de variable en algún ítem que después te dispara una facturación al 400 del cliente, estamos en la misma. Entonces hay que ser cauto y esperar los anuncios del gobierno. La reconfiguración tarifaria está prevista para la audiencia pública de octubre, en principio. Eso sería la reconstrucción. ¿Pasa que esto sea lineal y lo otro se discuta en octubre o discutamos ahora? Mira, en la audiencia pública no va a pasar nada que no haya pasado, porque el debate sobre la tarifa fue tan extenso desde abril hasta ahora. Claro, se dijeron todo. Se dijeron todo.
en el Congreso, en los medios de comunicación, en las audiencias del Congreso, en comisiones, en las reuniones con gobernadores, en reuniones con empresarios, con lo cual la audiencia, a mi criterio, es mi visión personal, completa un plazo legal, pero no se va a discutir en la audiencia cosas que seguramente ya se han discutido tanto. El gobierno tiene claro qué piensa la gente, el gobierno tiene claro qué piensan los actores de la política, el gobierno tiene claro qué piensan las organizaciones no gubernamentales de defensa del consumidor. Tiene que tomar la decisión ahora. Y ahí veremos qué decisión toma. Capaz que aparezcan algunas ideas nuevas en las audiencias, pero lo que la Argentina necesita urgente es un nuevo cuadro tarifario con criterios distintos, que es lo que nosotros planteábamos en el Congreso, sacar una ley, no fijando montos, pero sí criterios. El criterio de la equidad, el criterio del federalismo, el criterio de las diferencias regionales, el criterio de la diferencia por actividad. ¿Cómo puede ser que una pyme tenga que pagar un 500% de aumento? Cuando están cayendo la actividad económica casi un 10%, las pymes industriales un 5%, la tasa de desempleo aumenta, no hay sector de pyme, no hay organización que te diga que ha crecido, entonces vos todavía querés meterle un tarifazo de un 500%, el sector tabacalero está preocupado por cuando empiece el estufado, cómo van a pagar los aumentos del gas, en el interior... ¿Pero eso no son los palos en la rueda que se queja Macri? Mirá, si hay algo creo que Macri tiene que agradecer es cómo ha venido comportándose el sector político respecto a su gobierno, por lo menos el parlamentario. Después van a haber algunos sectores que están afuera y que protestan y que plantean cosas que yo no comparto. La solución no es que se caiga Macri, sino que Macri gobierne bien y saque el país adelante. Eso yo lo dejo claramente. Creo que lo que plantean una caída del gobierno, que se vaya antes de tiempo, es no entender la dinámica del respeto a la voluntad popular. Y de la alternancia. Y de la alternancia. Y si Macri se equivoca será por sus errores y se acierta por sus aciertos, pero no por el condicionamiento de ningún sector político. Ahora, el Parlamento ha acompañado la gran mayoría de las leyes que ha planteado. Incluso en contra de lo que pensaban. Y en muchos casos confiando que era lo mejor para el país, con temor de cómo puedan usar una herramienta del gobierno. Caso puntual, el tema de la deuda. Nosotros lo votamos para favorecer incluso el acceso al crédito de los gobernadores que necesitaban inversiones, pero desconfiando de cómo va a ser el uso de la facultad de endeudamiento. El que no ha cumplido, el que no ha sabido respetar a la oposición fue Macri con el veto a la ley del empleo, o sea, a la protección al empleo, o la ley antidespido, que entre comillas, sí, esa ley no la hubiese vetado o se hubiesen preservado alrededor de 120.000 puestos de trabajo en la Argentina. Entonces, Macri todavía le debe una autocrítica a la sociedad por ese veto, porque no nos olvidemos que él vetó la ley diciendo de que los empresarios se habían comprometido a no despedir. Al otro día empezaron a despedir. Y el INDEC, organismo oficial del gobierno, acaba de reconocer que hay 40.000 puestos de trabajo registrados menos. Si vos multiplicas por 3, porque por cada trabajo registrado se entiende que se pierden 2 no registrados, y claramente estás hablando arriba de los 120.000 puestos de trabajo perdidos. Entonces, creo que hay que seguir apostando a que la Argentina pueda salir adelante, pero hay que pedirle al gobierno que cambie algunas políticas. Una última que me interesa, que tiene que ver con una lectura política. El viernes de la semana pasada se generó una masiva movilización de gremios que trataron de presentarlo como kirchnerista. En realidad, decirle a Pablo Moyano, a Michetti, que son kirchneristas es un poco desconocer la realidad, ¿no? Pero en ese sentido, ¿cuál es la lectura política que hace? Lo primero que tenemos que aprender en la Argentina es poder justificar nuestro pensamiento sin descalificar al otro. Entonces, esta cuestión de buscar minimizar una marcha que fue multitudinaria por quien lo quiera ver, o el que no quiera ver, también la tiene que reconocer, porque la han mostrado muchos medios, no todos, pero muchos medios de comunicación la mostraron. Entonces, reconocer, sí, efectivamente hay un sector de la sociedad que está descontento. No tratar de negar la realidad descalificándola, porque si no, es lo mismo que se le critica a otros sectores. Entonces, vos vas a hacer lo mismo. Ahora, está claro, hay sectores que están muy perjudicados actualmente con las políticas económicas del gobierno, y lo expresan y salen a la calle, y es su derecho. Uno después puede decir, estoy de acuerdo con lo que expresan algunos, o no estoy de acuerdo, pero la gente tiene derecho a expresarse. Yo no creo que un plan económico sea bueno si la gente la pasa mal. Y si cada vez es más la gente que dice que la pasa mal,
algo hay que hacer. Entonces, creo que el gobierno tendría que mirar hacia adentro y decir, bueno, en esto estoy acertando, en esto me estoy equivocando. Y el tema de tarifa, volviendo, es un ejemplo claro. Desde abril, que la mayoría le decía que esto era equivocado, y recién ahora lo reconocen. Entonces, está claro que se están equivocando en algunas cosas. Entonces, hay gente que está perdiendo el poder adquisitivo, hay empresas que están suspendiendo gente, hay gente que está despidiendo, y esa es la gente que sale a la calle a protestar. Y si alguno sale desde una posición política contra el gobierno, y son las reglas del juego. No todos piensan igual, en democracia hay que aceptar. No es que las movilizaciones que valen son solamente las de la gente que sale a apoyarte a vos. Toda movilización vale, vos podrás estar de acuerdo en alguna, otras no. Creo que la democracia nos tiene que llevar a eso. Ahora, lo que creo que no es bueno es mandar señales de desestabilización, ¿sí? Que no tienen que ver con las movilizaciones, tienen que ver a veces con las expresiones, ¿no? Esto no lo resuelve diciendo Macri, que se vaya Macri, hay que sacarlo a patada. Eso no, porque eso tampoco resuelve el problema. Al contrario, esas crisis institucionales, siempre el que pierde es el que menos tiene. Entonces, hay que seguir diciéndole al gobierno cuando uno cree que está equivocado, que está equivocado. Gracias, Pablo. No, gracias a vos.